Bueno, son las 7:05, no sé si les parece si empezamos. Sí, doctora, ya empezamos a grabar. Ya estamos más de 35 personas, entonces podríamos empezar. Listo, súper. Entonces, bueno, buenas noches a todos. Lo primero es darles las gracias por estar aquí, por abrir este espacio para tratar este tema que es súper importante, pero que no es muy frecuente, que nos enseñen este tipo de cosas. Entonces, muchas gracias por el espacio y muchas gracias a todos por estar acá. Lo que vamos a hablar hoy es sueño, generalidades y un poco de la evolución a lo largo de la vida y cómo se comportan y los cambios que van pasando a lo largo de la vida. Mi nombre es Paola Soler, yo soy médico de la Universidad del Rosario, soy pediatra de la FUCS, hice un diplomado en docencia universitaria también de la FUCS e hice medicina del sueño en la Universidad Católica de Chile y pues eso es lo que me tiene acá el día de hoy presentando con ustedes. Entonces, vamos a ver cuáles son los objetivos de esta charla. El primero es que ustedes no se duerman y que la disfruten. ¿Y por qué quiero yo que ustedes disfruten esta charla? Mi intención, más allá de que ustedes salgan expertos en sueño esta noche, es generar un poquito de curiosidad en ustedes. Que algo de lo que yo les diga esta noche resuene y que tal vez lean un poquito más algún día que tengan tiempo, me escriban, me pregunten y que esto tenga un impacto en la calidad de vida que sea, que se multiplique. ¿Y a qué me refiero con esto? Que esto es que impacte en ustedes, después que impacte en sus familias y por supuesto que después impacte también en sus pacientes. Esos son mis objetivos con ustedes esta noche. ¿Y por qué me interesa que ustedes sepan de sueño hoy? Porque es importante saber de sueño. Entonces, les voy a contar hoy que la CDC ha declarado la privación de sueño como una problemática de salud pública. Las alteraciones del patrón de sueño son un factor modificable que aumenta la morbimortalidad de la población mundial. Es decir, que esto tiene un impacto súper grande. Y les voy a contar un poco sobre números. Entonces, cuando hablamos de la privación de sueño, ¿a qué nos referimos? Digamos que cuando hablamos de la cantidad de horas que una persona o un niño debe dormir, aquí hay un rango grande, digamos. Acá ustedes van a encontrar de izquierda a derecha los recién nacidos y de ahí en adelante el cambio hasta la edad adulta. Fíjense que tenemos las primeras casillas que están en azul oscuro, las del medio, ¿cierto? Que eso sería como el rango del promedio, pues. Pero luego tenemos unas casillas que están en azul más claro, que están arriba y abajo, que son las desviaciones estándar. Si ustedes ven, los rangos son bien grandes. Entonces miremos, por ejemplo, el recién nacido. Entonces tenemos que podría ser entre 11 y 13 en la casilla de más abajo y entre 18 y 19 en la casilla de más arriba, ¿sí? Tenemos un rango grande. Pero básicamente, digamos que nos regimos en las casillas azules más oscuras para determinar qué es privación de sueño. Y en el artículo que les voy a contar ahora, que vamos a tocar específicamente el tema de los adultos, vamos a manejar un promedio de sueño entre 7 y 9 horas, que es el número que encontramos acá, es la recomendación de sueño para los adultos. Lo que quiere decir que por debajo de 7 horas estamos hablando de personas privadas de sueño. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con las personas que duermen menos de 7 horas? Fíjense aquí que tenemos que cuando una persona duerme en promedio menos de 6 horas por cada noche, tiene 13% más riesgo de mortalidad por cualquier causa versus una persona que duerme entre 7 y 9, que es el promedio que les acabo de contar. ¿Y qué pasa entre 6 y 7? Porque entre 6 y 7 es como una zona gris, ¿cierto? Como que estás un poquito privado, pero no estás demasiado mal. Bueno, fíjense que también aumenta la mortalidad. 7% más de riesgo de mortalidad por cualquier causa. Eso, si ustedes lo piensan, es un montón, solamente por dormir una hora por debajo de la recomendación formal. Y estas son la privación de sueño está asociada a 7 de las causas más frecuentes de mortalidad en los Estados Unidos. 7 de 15, esto quiere decir la mitad. Dentro de esas cosas que tenemos, enfermedad cardiovascular y cerebrovascular, tipo infarto o miocardio, neoplasias malignas, diabetes, las enfermedades metabólicas están muy asociadas a la privación crónica de sueño, accidentes de tránsito y accidentes laborales y dentro de esos están los errores médicos. Ojo con esto, nosotros, probablemente todos nosotros estamos en ese grupo. Hoy hay una cantidad de literatura importante que está demostrando que cuando trabajamos turnos nocturnos o jornadas laborales demasiado extensas, la cantidad de errores que cometemos es importante. Sepsis y disminución irreversible de las habilidades cognitivas. Esta última está relacionada un poco con los niños, ¿no? O sea, los niños que están privados de sueño.
Entonces, fíjense que dormir un poco menos tiene un impacto muy importante en la salud. ¿Y esto qué termina pasando con el tiempo? Bueno, pues que termina impactando también las jornadas laborales y la fuerza laboral. ¿Qué pasa cuando tenemos más personas que están enfermas? Pues por supuesto hay mayor absentismo laboral, hay disminución en el número total de trabajadores, hay disminución del desempeño laboral y en el caso de los niños, disminución del desempeño escolar. O sea, tiene consecuencias en muchos aspectos. ¿Y qué pasa cuando tenemos toda esta disminución? Pues que esto termina teniendo impacto económico en el mundo. Entonces, aquí tenemos un mapa de algunos de los países que se estudiaron en este estudio, que es del 2017, que este porcentaje se refiere al Producto Interno Bruto. Y pues aquí está el número total. Entonces, miren, por ejemplo, que Japón tiene una pérdida del 2,9% de su Producto Interno Bruto por morbimortalidad asociado a privación de sueño. O sea, el impacto es súper importante. Y asociado a esto, yo no sé si ustedes escucharon o tienen presente, hace un par de meses salió un estudio que decía que Colombia era uno de los países más madrugadores del mundo, pero que a su vez era menos productivo, ¿cierto? Y yo lo que pienso es, y me lo pregunto, no sé si ahí lo estudiaron, es probablemente asociado a otras, podemos cerrar por ahí ese micrófono, gracias, probablemente asociado a otras condiciones socioculturales, tal vez somos menos productivos porque madrugamos menos, perdón, porque madrugamos más. Entonces, al estar cansados, ¿cierto? Eso hace que estemos menos enfocados y somos menos productivos. Tal vez que nuestra jornada laboral y o escolar tuviera un horario diferente, como sucede en muchos otros países del mundo, en el que no entran a trabajar a las 7 de la mañana, sino a las 8 de la mañana o a las 9, entonces tal vez nuestra productividad aumentaría. Esto no lo sé, la verdad es lo que yo creo, pero requiere estudio para poder decir ese tipo de cosas. Ahora bien, ¿qué pasa? ¿Por qué es que la población mundial está tan privada de sueño? ¿Cuál es el origen de esto? Pues hay varias cosas. Cada vez más tenemos estilos de vida 7 por 24, ¿no? Entonces queremos como que el día tenga más horas para que alcancemos a hacer todas las cosas que queremos hacer. Estamos rodeados de mucho más estrés, no solamente físico, sino emocional también. Nuestros hábitos alimenticios pues no son los mejores. Hay una gran falta de actividad física y una cosa importante son los dispositivos electrónicos y la presencia de la luz. Eh, porque los dispositivos electrónicos, eh, la luz que emiten bloquean la secreción de melatonina, que ahorita les voy a contar un poquito cómo funciona eso, y esto interrumpe el sueño. Pero yo a esto le sumaría, esto no está escrito en el artículo, pero yo le sumaría que estamos privados de sueño porque no creemos en general que sea tan importante, ¿sí? De hecho, se ven muchas cosas en redes sociales de por qué estás durmiendo 8 horas, tal vez deberías dormir solo 5 o 6, ¿cierto? Y el club de las 5 de la mañana y un montón de cosas. Entonces, cuando el sueño no es una prioridad en la población, pues claro, ponemos por encima otras actividades. Entonces creo que ese es un factor muy importante y de ahí lo que yo les digo que lo que yo quiero es que esto resuene en ustedes para que esto se convierta en una cosa importante para ustedes, sus familias y sus pacientes. Ahora sí, ya entrando un poquito más propiamente en el sueño, entonces este es el contenido de la charla. ¿Qué es el sueño? ¿Por qué dormimos? Un poquito de la fisiología y la regulación del sueño y el sueño por etapas, ¿vale? Espero que con estos números que les acabo de contar haya captado su atención para que quieran aprender un montón de esto que les voy a decir. Vamos a pasar muy por encima, por esto no voy a entrar en detalle porque necesitaríamos mucho más tiempo para que les cuente el detalle de cada cosa, pero la idea es que ustedes tengan una idea general. Entonces, ¿qué es el sueño? Entonces, vamos a decir que el sueño es, por un lado, disminución de la conciencia y reactividad a los estímulos externos. Esto va acompañado de inmovilidad y relajación muscular. Estas dos deben ser fácilmente reversibles y esto es lo que diferencia el sueño, de, por ejemplo, el estado de coma, que no es reversible. Tiene una periodicidad circadiana, ¿cierto? Y una postura estereotipada, pues que es típicamente horizontal. Yo sé que podemos dormir colgados en la barra del Transmilenio, pero típicamente se duerme acostados. Y esta última, que es la privación de sueño, genera una deuda de sueño que tiene que ser saldada. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros pasamos un día tras día durmiendo menos, cada vez nuestro cuerpo va a ir acumulando ese déficit que tenemos y en algún momento vamos a tener que pagárselo. ¿Y esto por qué es importante? Porque habla de lo vital que es esto. Si el sueño no fuera vital para el cuerpo humano, simplemente el cuerpo diría, ah, pues ayer dormimos media hora menos, pues no pasa nada, déjalo ir.
en realidad no hace eso. Lo que sucede es que esto se acumula y cada vez estás más cansado y más cansado hasta que llega un momento en el que necesitas obligatoriamente recuperarte. Ahora bien, ¿por qué dormimos? ¿Qué es lo que pasa durante el sueño que hace que esto sea tan importante? Pues hay varias cosas. Aquí yo les voy a contar unas de las más importantes, pero hoy lo que sabemos es que el sueño afecta a prácticamente todos los sistemas corporales. Entonces, no hay ningún sistema que no se vea afectado o deteriorado por la privación de sueño. Cosas como, por ejemplo, ¿qué? Procesos cognitivos. Entonces, durante el sueño se consolida la memoria, la atención, las emociones. Por ejemplo, el sueño es un gran regulador emocional y esto lo vemos porque el sueño tiene una relación bidireccional, por ejemplo, con los trastornos del afecto. Entre peor dormimos, más riesgo tenemos de tener algún trastorno del afecto. El sistema cardiovascular, por ejemplo, entonces durante el sueño se regulan las cifras de la presión arterial, la frecuencia cardíaca. Por otro lado, tenemos la inmunidad, entonces durante el sueño se fortalece el sistema inmune y miren que esto está relacionado con lo que yo les decía al principio. Si tenemos un mal patrón de sueño, nuestro sistema inmune está, digamos que, de menor calidad y de ahí está que en la lista que leíamos de la morbimortalidad tenemos la sepsis. Bien, procesos de inmunovigilancia, esto la primera vez que lo leí me pareció sorprendente y es que durante el sueño y estos procesos de inmunovigilancia, una de las cosas que sucede es que el cuerpo detecta células potencialmente malignas y las destruye. ¿Sí? Entonces ahí está su relación con la malignidad o el cáncer. La obesidad, entonces durante el sueño hay una regulación de la grelina y la leptina que regula el ciclo apetito y saciedad y también hay regulación de los niveles de glucosa. Está escrito que las personas que duermen menos tienen más tendencia a comer comidas ricas en carbohidratos y grasas, tienen una peor regulación de la glucosa y la insulina y por tanto una mayor tendencia a tener enfermedades metabólicas tipo diabetes. Y reparación celular. Entonces, dentro de la reparación celular, aquí hay una cosa que es, digamos, relativamente nueva. Durante mucho tiempo se pensó que el sistema nervioso no tenía ningún sistema de limpieza como el sistema linfático del resto del cuerpo. Hoy sabemos que en efecto sí lo tiene y se llama sistema linfático. El sistema linfático está en su máxima actividad durante el sueño. Y esto tiene una relevancia muy importante porque, ¿qué pasa? Entonces, este proceso de limpieza quiere decir que saca los productos de desecho, ¿sí? Como cuáles, por ejemplo, como el beta-mieloide y la proteína tau. Estos son productos de desecho que están, digamos, como que se procesan normalmente en el sistema nervioso central, pero que está descrito que su acúmulo está relacionado con enfermedades tipo Alzheimer. ¿Esto qué quiere decir? Que entre menos dormimos, menos actividad de limpieza del sistema linfático tenemos y por ende más acúmulo de beta-mieloide o proteína tau. Y en consecuencia, más riesgo de tener Alzheimer en la edad adulta. Entonces, fíjense que lo que está sucediendo durante el sueño son cosas muy importantes. Y esto porque muchas personas todavía creen, y durante muchos años en realidad la medicina también lo creyó de esa manera, que el sueño era una cosa en la que en realidad el cerebro únicamente se estaba desconectando y que no pasaba nada importante. Y fíjense que pasan muchas cosas importantes durante el sueño. Ahora bien, un poquito de fisiología. Entonces, ¿cómo es que sucede el sueño? Entonces, hay muchas teorías sobre esto. La más aceptada es que esto funciona como un interruptor flip-flop. Entonces, tenemos un circuito neuronal que básicamente se prende y se apaga entre el sueño y la vigilia. ¿Qué regula la vigilia o qué lidera la vigilia? El sistema reticular ascendente, que ya ahorita les voy a contar. Y el sueño va a estar regulado por una cosa que se llama el proceso homeostático y el ciclo circadiano. ¿Listo? Entonces tenemos el sistema reticular ascendente, si ustedes recuerden por allá las clases de neurología hace mucho tiempo. Entonces el sistema reticular ascendente es un grupo neuronal, un circuito neuronal que está en el tronco encefálico. Él no tiene una ubicación anatómica específica, sino que está ahí como en el centro y lo que hace es llevar información a la corteza cerebral. La mayoría de estas neuronas pasan por el tálamo y de ahí a la corteza, hay unas que no pasan por ahí. Y básicamente el sistema reticular lo que hace es mantener el cerebro despierto. ¿Con qué neurotransmisores? Dependiendo de la actividad que estemos haciendo, ¿cierto? Entonces, si tenemos algo de recompensa, probablemente tenemos dopamina. Si estamos estresados o asustados, tenemos noradrenalina. Si estamos contentos o tranquilos, tenemos serotonina. Cualquiera de estos, pero lo que hace el sistema reticular ascendente, en resumidas cuentas, es mantener el cerebro despierto. ¿Listo? Ahora bien,
¿Cómo funciona? Entonces, ¿cómo vamos al sueño? Por un lado, lo que les digo, tenemos la presión de sueño, que está mediada por adenosina, y por el otro tenemos el ciclo circadiano, que está mediado por melatonina. O sea, fíjense que es tan importante esto que tenemos dos formas de asegurar que el cuerpo duerma, o bien sea por un lado o bien sea por el otro, pero el cuerpo nos hace presión para que durmamos. Entonces empezamos un poquito con la presión de sueño. Entonces la presión de sueño es una necesidad imperiosa de dormir. O sea, ese momento en el que uno dice, tengo demasiado sueño, necesito dormirme ya. ¿Y cómo sucede esto? ¿Qué es lo que lo produce? Entonces vamos a ver que, como yo les decía, esto está mediado por adenosina, que está aquí en la mitad. La adenosina es un producto de desecho del gasto energético, ¿cierto? Es un producto del metabolismo del ATP. Entonces, nosotros estamos en actividad, utilizamos ATP, tenemos gasto energético, se libera o se produce, digamos, no se libera, se produce adenosina y la adenosina tiene un efecto de inhibición neuronal. Entonces, la adenosina va a ese sistema reticular ascendente y lo inhibe. Al ella tener esa acción de inhibir el sistema reticular, como que apaga ese interruptor y entonces nos da sueño. ¿Qué pasa entonces? Entonces, miren, aquí a la izquierda tenemos entonces vigilia, gastamos energía, se acumula la adenosina, llega la presión de sueño, dormimos, si es que se nos permite. Luego está la actividad del sistema linfático, fundamental. Hay una disminución de la adenosina. Cuando la adenosina deja de tener esa acción de inhibir el sistema reticular ascendente, entonces volvemos a la vigilia. ¿Listo? Este es particularmente importante en los niños, ¿sí? Todos tenemos o llegamos de una manera diferente a la presión de sueño, es decir, no todos toleramos el mismo tiempo de vigilia. Hay personas que toleran 16 horas, 18, 20, un tiempo cualquiera. Con los niños es particularmente importante porque hoy hay una tendencia que se ve particularmente en las redes sociales y es a dejarles horarios estrictos a los niños para dormir. Pero resulta que si uno tiene conocimiento sobre esto, uno dice, bueno, a ver, de pronto este niño fue, por ejemplo, hoy a piscina, ¿cierto? Estabas en piscina, entonces gastaste mucho más energía, estás aprendiendo una habilidad nueva. Tal vez este niño en ese periodo de vigilia va a tener un acúmulo de adenosina más pronto que otro que tal vez estaba en su casa y en ese momento no salió. Entonces, es importante que sepamos que no en todas las personas la adenosina se acumula al mismo ritmo y por tanto no todos tenemos periodos de vigilia del mismo tiempo. Y por el otro lado, entonces, tenemos el ciclo circadiano. ¿Qué es el ciclo circadiano? Es un ciclo corporal que está regido por el ciclo de oscuridad y luz, ¿vale? ¿Qué cosas van a sincronizar nuestro ciclo circadiano? Un montón. Uno creería que solamente el sueño va guiado por luz y oscuridad, y la verdad es que no. Entonces vamos a tener, por ejemplo, la comida, ¿cierto? No estamos diseñados para ser comedores nocturnos. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, cuando comemos de noche, si estamos en un turno nocturno, por ejemplo, nosotros, eso hace que el cuerpo se confunda porque dice, pero es de noche, pero esta persona está comiendo, entonces ¿será que es de día? Y si además de todo estamos pegados de un computador que está liberando luz blanca, entonces este tipo de cosas como que alteran la sincronización. ¿Qué además tenemos? Por ejemplo, aquí está la actividad física, aquí tenemos la actividad escolar y las actividades sociales que también se comportan como un sincronizador del ritmo circadiano, obviamente el género y la edad. ¿Cómo funciona entonces esto de la luz? Entonces, vamos a ver que aquí en la retina tenemos neuronas fotosensibles que tienen melanopsina y van a detectar el cambio de la luz. En realidad, aquí dice que detecta la luz, lo que detecta es la falta de luz, ¿sí? Porque lo que detectan es que llegó la oscuridad. Una vez pasa esto, vamos a ir de la retina. No sé si ustedes están viendo mi cursor. Sí, vamos a ir de la retina por acá, por el haz retino hipotalámico, ¿cierto? Aquí al núcleo supraquiasmático y de aquí viene una cascada que van a estimular el núcleo paraventricular, de aquí a la espina y de aquí vuelve a subir por el ganglio cervical superior que libera noradrenalina y estimula la glándula pineal para liberar melatonina. Y ahí aparece la famosa melatonina que todos escuchamos, que es como la hormona del sueño, ¿no? Ahora es importante saber que ella no necesariamente, no es que produzca sueño, sino que lo que hace es avisarle a los órganos que es momento de dormir. ¿Listo? Entonces, una vez llegamos aquí a la pineal, se produce ahí melatonina, se libera al cuarto ventrículo y de ahí a circulación sistémica. ¿Sí? Así es como funciona
o cómo afecta la luz al cerebro, y de esta manera se libera la melatonina. Dentro de la producción, bueno, lo que les digo, se produce, digamos que en gran cantidad en la pineal, pero hoy sabemos que hay muchos lugares donde se produce melatonina. Se puede producir en la retina, en la médula ósea, en la piel, el tracto gastrointestinal. Es un lugar importante de producción de melatonina. Y dentro del metabolismo, aquí lo que quiero que recuerden es que la melatonina es el producto final del metabolismo del triptófano y la serotonina. De ahí que nace la indicación o la recomendación de que probablemente algunos alimentos ricos en triptófano pudieran ayudar a mejorar un poco la calidad del sueño, y también de que haya nacido la tendencia de que haya gente tomando triptófano para dormir mejor, que probablemente tenga muy poquito impacto, pero vemos de todo ahora. Ya hablando un poquito sobre el mecanismo de acción, entonces, ¿cómo es que funciona la melatonina? Entonces, hoy sabemos que hay receptores para melatonina en todos los sistemas corporales y en todos los órganos. Entonces, ella lo que hace, en realidad, lo que les decía, ella no produce sueño. Ella lo que hace es que le avisa a los órganos que llegó el momento de dormir, ¿sí? Y cada órgano, dependiendo de cómo cambie su función a lo largo del día, pues va a tomar, digamos que los cambios que sean necesarios para la noche. Ahora, puntualmente con el sueño, ¿qué es lo que ella hace? Entonces, yo les dije, acá me voy a volver, entonces yo les dije acá que el núcleo supraquiasmático estimula, tarara, hace toda esta vuelta para liberar melatonina desde la pineal, pero además él tiene receptores para melatonina. Entonces, cuando la melatonina llega y hace efecto sobre el núcleo supraquiasmático, él libera GABA, que el GABA, recuerden que es el inhibidor por excelencia del sistema nervioso central. Y este GABA lo que va a hacer es inhibir el sistema reticular ascendente, que es el encargado de la vigilia, y ahí nuevamente baja ese switch y produce sueño. ¿Listo? Entonces, bueno, eso con el mecanismo de acción. ¿Qué bloquea la función de la melatonina? Este es un tema importante, porque hay muchas cosas que la pueden bloquear y esto va a generar una alteración del patrón de sueño, entonces tenemos que saberlo. Por ejemplo, cosas como que medicamentos como los betabloqueadores, la clonidina, algunas neoplasias malignas, el Alzheimer y, como ya se los mencioné, la luz blanca de los dispositivos. Este es un tema porque probablemente es de las cosas que más está alterando el sueño de la población a nivel mundial, porque hoy vivimos pegados de nuestros dispositivos, ¿sí? Particularmente nosotros que trabajamos pues usualmente siempre con computadores, pues esta digamos como que es un factor difícil de modificar, aunque ya más adelante les voy a decir una cosa que es lo que se recomienda. Bien, con respecto a la melatonina, entonces, ¿qué pasa y cómo se comporta ella a lo largo de la vida? El feto no produce melatonina, ¿listo? Entonces aquí es importante con las mamitas que están embarazadas, porque la forma como ese feto se va a regular es a través de la melatonina materna. Entonces sí es importante que la mamá tenga buenos hábitos de sueño para que ese bebé vaya teniendo como una regulación con la melatonina que pasa de forma transplacentaria. Más o menos entre 1 y 6 meses hay bajos niveles de melatonina, y esto pues está en relación con cosas que vemos como que, por ejemplo, los bebés muy chiquititos de 2 meses más o menos, hay papás que describen que durante el día duermen un montón, hacen periodos de sueño de 4 horas, 5 horas, y en la noche duermen 1 hora y se despiertan y comen, y duermen 1 hora y se despiertan y comen como si estuviera de día. ¿Por qué? Porque como ellos no hacen picos de melatonina, no tienen ese diferencial de saber qué es de día y qué es de noche, y que entonces de noche tenemos que hacer picos o periodos más largos de sueño. Ya sobre el tercer año, entre 1 y 3 años, ya hay un pico nocturno con ritmicidad circadiana de la melatonina. Hay una caída importante de cerca del 80% sobre los 15 a los 20 años para estabilizarse sobre los 35 a 40, y disminuye significativamente entre los 70 y los 90. ¿Qué tanto disminuye? Miren esta gráfica. Entonces, esto que tenemos acá del circulito son 35 años, está en un pico importante, pero miren la disminución tan significativa que tiene hasta el diamante de más abajo. Se me desapareció mi cursor ya. Hasta el diamante de más abajo de los 75 años. Este pico es tan bajo que ya casi no lo sienten las células, y entonces la melatonina pierde su función cronobiótica de regulador del ciclo circadiano. Ahora bien, con esto de la regulación, con esto de la secreción de melatonina, vienen los cronotipos, ¿listo? Entonces,
¿qué sucede? Eso que yo les expliqué aquí de que el cerebro, el ojo, pues detecta la oscuridad y libera la melatonina, sucede más o menos 2 horas de que ya estamos a oscuras. Eso quiere decir más o menos sobre las 10 de la noche, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Que esto no sucede igual en todos los seres humanos y de ahí se deriva el cronotipo. El cronotipo está determinado por la hora a la que se libera el pico máximo, o sí, se libera, se da el pico máximo de melatonina y por tanto el momento en el que tenemos mayor sueño. Tenemos entonces por un lado el cronotipo alondra, que es este de la izquierda, es el cronotipo matutino. Estas personas duermen temprano, digamos tipo 9 de la noche a 5 de la mañana, corresponde más o menos a un 20% de la población. Luego tenemos el cronotipo búho, que tiene un pico de melatonina mucho más tarde, entonces les da sueño sobre la 1 de la mañana y podrían, si es que las condiciones sociales se lo permitieran, dormir hasta más o menos las 9 de la mañana. ¿Qué pasa con este cronotipo? Es de los más difíciles porque va en contra del comportamiento social, ¿cierto? Entonces una persona que es cronotipo búho se acuesta a dormir a la 1 de la mañana, pero tiene que entrar a trabajar a las 7 o a las 8 de la mañana, pues naturalmente va a vivir privado de sueño. Y luego tenemos el cronotipo indeterminado o intermedio, que son los colibríes que llaman, que afortunadamente son más o menos el 60% de la población, es decir, la mayoría. Estas personas tienen sueño sobre las 11 de la noche y se despiertan más o menos a las 6 de la mañana. ¿Y por qué esto es importante de saber? Sobre todo para uno conocerse un poquito mejor, ¿cierto? Entonces cuando uno dice, pucha, es que a mí me cuesta mucho levantarme y madrugar, y entonces uno dice, ah, no, es que tú, es que qué pereza, es que tan vago, es que una cosa y la otra. No, realmente es que probablemente mi cronotipo funciona de esta manera, ¿cierto? Entonces eso por un lado, pero lo otro es que además mientras uno tenga un poquito de control sobre su horario, pues puedes ajustarte. Si tú sabes que eres una persona vespertina y rindes más, estás más enfocado en la noche, pues entonces ajustas tus labores para hacerlas en ese horario, porque ya te conoces y sabes en qué momento funcionas mejor. Entonces eso con respecto a un poquito de la fisiología. Vamos a hablar entonces ahora un poco sobre las fases del sueño, es decir, ya sabemos cómo se produce el sueño, ahora vamos a ver qué es lo que pasa cuando ya estamos durmiendo, ¿cierto? Entonces vamos a ver que el sueño, en términos generales grandes, tenemos dos fases, aquí a la izquierda están, entonces tenemos el no REM y el REM, que son sus siglas en inglés de movimientos oculares rápidos, que en español sería MOR y no MOR, ¿listo? Eh, y esto que ven acá son las representaciones de un electroencefalograma y de cómo se ven las ondas cerebrales durante este tiempo. ¿Listo? Entonces tenemos acá la vigilia, después más abajito aquí tenemos una fase 1, que en realidad es una fase de transición del NORREM. En realidad aquí lo que está sucediendo es que apenas estamos entrando en el sueño, estamos entrando en relajación, constituye más o menos entre el 2 y el 5% del sueño, y aquí tenemos un umbral de despertar muy bajo, es decir, si nosotros estamos en esta fase, cualquier cosa nos podría despertar. Después de eso tenemos la fase 2, en la que ustedes ven acá que dice usos de sueño y complejos K. Esto pues son un tipo de grafoelementos que encontramos en el electroencefalograma. El sueño NREM 2 constituye más o menos el 50% del sueño. Y luego tenemos la fase 3, que es el sueño de ondas lentas o de ondas delta, que es, digamos, el sueño más profundo. Esto constituye más o menos entre el 20 y el 25% del sueño total. Y por otro lado tenemos acá el REM, que constituye más o menos el 25% del sueño total. Miren entonces acá cómo estas ondas que están acá en el REM se parecen mucho a estas que están aquí arriba en la vigilia, ¿sí? Y esto es bien importante porque el REM está escrito hace pocos años, hace unos 65 años, eh, y esto dio un vuelco muy grande a lo que se pensaba sobre el sueño, ¿sí? Porque al ver que durante el sueño REM el cerebro está tan activo, cambió mucho ese pensamiento sobre que el sueño era una cosa que no se necesitaba, que no era importante, que nada importante estaba pasando durante el sueño. Al ver cómo las ondas cerebrales son tan similares a las de la vigilia, una de las cosas que entendimos es que sí están pasando muchas cosas importantes y que el cerebro, particularmente en el REM, está metabólicamente muy activo. ¿Listo? Otra de las cosas que pasan con el REM es que en el periodo neonatal, está por aquí,
En el periodo neonatal es el periodo en el que más sueño REM tenemos. ¿Y esto de qué habla? De que es fundamental para el desarrollo y a la velocidad a la que se está desarrollando, creciendo y aprendiendo un recién nacido. Y esto está apoyado además también por el hecho de que esto se ha escrito también en otros animales, es decir, animales que también nacen muy maduros como nosotros, de recién nacidos tienen un porcentaje de sueño REM muy grande, que va disminuyendo a lo largo de la vida. Ahora bien, ¿qué es lo que está pasando en cada una de estas fases? Entonces, en términos generales, en el no REM, lo que está sucediendo es que el cuerpo está en franca relajación. Entonces, estamos muy relajados, hay muy poca actividad autonómica, las constantes vitales están, digamos, como en reposo, ¿cierto? Entonces, la frecuencia cardíaca baja, la frecuencia respiratoria, la tensión arterial, ¿listo? Entonces, este sí es un sueño como muy tranquilo, ¿listo? Acá en el sueño REM, en la fase REM, también hay sueños. Más o menos el 20% de los sueños están en fase no REM y el 80% está en fase REM. Ahora bien, ¿qué diferencia hay? En fase REM estamos en completa atonía, ¿cierto? Y ahí es que se presentan los movimientos oculares rápidos. Ahora, si en las dos fases podemos soñar, ¿por qué sucede que en fase REM estemos en atonía y en fase no REM no? La teoría que hay es que los sueños que están en fase REM son sueños que pueden ser muy vívidos, ¿no? Entonces uno se está soñando que estás, no sé, saltando de un trampolín. Entonces necesitamos estar en atonía, porque si no los tuviéramos, tal vez saltamos por una ventana o por un balcón, ¿sí? Esa es la razón por la que en REM necesariamente el cuerpo tiene que estar en atonía. Y es una de las características fundamentales para saber que estamos en esta fase del sueño. Lo que se cree es que en el sueño no REM, el tipo de sueños es de orden más abstracto, o sea que podríamos estar soñando con colores, con formas, pero al no ser una actividad, pues digamos que ya por eso es que no se necesita que estemos en atonía. ¿Listo? Ahora vamos a ver entonces cómo se ven las fases durante una noche. Esto es un himnograma de un adulto que, voy a decir que esto es una cosa como muy del libro, cuando uno los ve, los himnogramas o los electroencefalogramas, no son así como tan bonitos, tan organizados, pero pues en aras de el aprendizaje es mejor que lo veamos así. Entonces, siempre el sueño empieza por sueño no REM. Esa es la fase en la que empezamos siempre o digamos que el 90% de las veces, ¿listo? Entonces miren que empezamos acá en vigilia, bajamos a N1, fase de transición, N2, sueño ligero, N3, sueño profundo, ondas delta, y luego vamos a REM, ¿listo? Eso básicamente es lo que pasa y se repite durante la noche. Este ciclo de sueño dura en los recién nacidos y los lactantes pequeños, puede durar entre 40 y 50 minutos y se va alargando a lo largo de la vida para que llegue a los adultos, que tiene una duración de más o menos 90 minutos. ¿Qué pasa al final de eso? Y estas son las rayitas verdes que están aquí puestas. Acá ocurren micro despertares. ¿Listo? ¿Qué es un micro despertar? Entonces, básicamente apenas termina un ciclo de sueño, el cerebro lo que hace es hacer una revisión general de cómo está su ambiente, de que el ambiente sigue siendo el mismo y que el ambiente sigue siendo seguro. Muchos de ustedes van a decir, no, pero yo no me despierto en medio de la noche. ¿Sí? No, porque la mayoría de veces no los recordamos. Están diseñados para no recordarlos. El cerebro es tan eficaz que hace esta revisión y no nos damos cuenta. Pero a veces sí. Entonces, ese es el momento en el que ustedes dicen, uy, yo ayer tenía mucho calor y como que saqué un brazo de las cobijas. Bueno, ahí lo que tuvimos fue un micro despertar. Y suceden después de que termina cada ciclo de sueño. Ahora bien, si ustedes miran, aquí abajo están las horas, cómo pasa una noche completa de 8 horas, y miren cómo van cambiando la proporción. Entonces tenemos que más o menos la primera mitad de la noche lo que predomina es el sueño profundo, N3, y tenemos poquito REM aquí en morado. Una vez se hace esto, que probablemente aquí es donde pasa el mayor tiempo de reparación celular, ¿cierto? Entonces una vez el cuerpo ha hecho esto, cambia la proporción. Ya tenemos la segunda mitad de la noche, tenemos menos sueño profundo, prácticamente nada, miren aquí ya terminando, y el sueño de la madrugada ya es prácticamente todo sueño REM. ¿Listo?
Bien, ¿esto qué es importante? Esto, como les digo, siempre entramos en no REM, ¿cierto? Si nosotros no hacemos este tiempo de horas continuas, el sueño no progresa de esa manera, ¿cierto? Entonces vamos a decir que nosotros, porque trabajamos de noche, porque nuestros hijos se despiertan, porque tenemos alguna condición o una enfermedad que nos produce despertares y se nos fracciona el sueño. Entonces, acá lo que sucede es que cada vez que nosotros volvemos a entrar en un ciclo, volvemos a entrar en no REM y probablemente nuestra proporción de REM sea mucho menor porque el sueño lo que hace es compensarse, ¿listo? Entonces, fíjense que esto tiene, pues, digamos que no solamente implicaciones desde el punto de vista de lo que, del resto de los órganos, sino que la arquitectura del sueño cambia si no se duerme en calidad y cantidad de forma adecuada. Ahora bien, entonces ya vimos cómo funcionan las fases, digamos que en la forma normal, ¿cierto? La fisiología, pues. Vamos a ver entonces un poquito, esto creo que solamente es una diapositiva, sobre qué pasa cuando la transición entre esas fases no se produce de forma adecuada, ¿cierto? Entonces dijimos acá que vamos de vigilia, NREM 1, 2, 3 y de ahí a REM, ¿cierto? Cada uno con sus cambios y con sus variaciones fisiológicas. Vamos a ver que entonces aparecen acá las parasomnias. Entonces, la clasificación internacional de los desórdenes del sueño describe las parasomnias como movimientos, comportamientos o fenómenos autonómicos inusuales durante el sueño o las transiciones, es decir, el cambio entre una fase y la otra o entre sueño y vigilia. Son más frecuentes en niños, solo cerca del 4% de los adultos reporta parasomnias. Ellas están usualmente divididas entre unas que son del sueño REM y otras que son del no REM. Y esto nos ayuda mucho cuando los pacientes las describen porque, como les dije, la primera mitad de la noche tenemos predominantemente sueño no REM y la otra mitad sueño REM. Entonces, dependiendo de en qué momento de la noche el paciente nos esté describiendo la alteración que tiene, pues esto nos va a ayudar para ubicarla en qué fase del sueño se está presentando. Les voy a contar aquí, a la izquierda tenemos el desorden conductual del REM. Esto es solamente como para que tengan una idea de qué es lo que pasa en las parasomnias y porque a mí, la verdad, cuando lo leí me pareció increíble. Entonces, el desorden conductual del REM, lo que sucede es que cuando está pasando del no REM, en el que tenemos relajación muscular, cuando pasan al REM, no se presenta la atonía, o sea, se queda con la relajación del no REM, ¿sí? Entonces, tenemos la relajación del no REM, pero llegamos al REM y empezamos a soñar. Entonces, ¿qué es lo que empieza a suceder? Que actuamos nuestros sueños. Y esto tiene una implicación legal importante, porque lo que sucede con esto es que la mayoría de sueños que tienen las personas que tienen desorden conductual del REM son sueños violentos. Entonces, ¿qué pasa? Que esta persona, voy a decir este hombre porque es más frecuente en los hombres, se está soñando que está en un ring de boxeo y golpea. ¿Qué es lo que puede pasar? Que golpea a la persona que está durmiendo con él. Entonces aquí viene una de las implicaciones de orden legal, porque pueden hacerle daño a otras personas. Entonces es importante saber que esto existe, que se puede diagnosticar, pero que podrían estar diciendo que lo tienen cuando no es así. Entonces por eso es que de orden legal es importante. Pero además la significancia clínica del desorden conductual del REM es que hoy lo que se ha visto es que esto podría ser un precursor o una presentación inicial de el Alzheimer. Más o menos entre el 80 y el 90% de los pacientes que presentan desorden conductual del REM en los próximos 5 o 10 años van a tener enfermedad de Alzheimer. Entonces, fíjense que esta es una de las más importantes. Esto es puramente de adultos. A los niños no tienen desórdenes conductuales del REM. Listo. Y ahora vamos a pasar un poquito sobre cómo se modifica el sueño a lo largo de la vida. Entonces vamos a ver que en los recién nacidos y los lactantes menores, ellos no tienen la arquitectura del sueño que yo les acabo de mostrar. Ellos todavía no tienen sueño REM y no REM organizado. Lo que tienen es un sueño que se llama activo, uno pasivo y luego un periodo que está como indeterminado. ¿Vale? Aquí es importante tener en cuenta el sueño activo porque los bebés pueden estar durmiendo, pero como que se están moviendo mucho y los papás muchas veces los despiertan solamente porque los ven inquietos. Pero la verdad es que ese es el tipo de sueño que tienen los recién nacidos. No me voy a demorar mucho acá porque más o menos en 15 días vamos a tener una charla propiamente de sueño infantil, entonces ahí vamos a hablar un poquito más de este tema de los niños.
Más o menos sobre los 6 meses ya tenemos una arquitectura muy similar a la del adulto, entonces el sueño tranquilo se convierte en sueño no REM y el sueño activo en sueño REM. Hablando un poquito de los adolescentes, entonces, vamos a ver, empiecen por la mitad, acá está. Entonces tenemos qué es lo que pasa con los adolescentes y cómo cambia el sueño de ellos. Entonces pasan acá, tenemos tiempo y necesidad. Pasan dos cosas. Ellos tienen fisiológicamente y naturalmente un retraso de fase, es decir, que su pico de melatonina es un poquito más tarde, como si fueran búhos, ¿vale? Entonces pasa que naturalmente sucede eso, pero además su necesidad de sueño es menor. O sea, su tolerancia a la adenosina es mucho mayor, entonces necesitan menos horas de sueño. ¿Listo? Esto además está asociado un poco como al periodo de vida en el que están, que los adolescentes lo que están buscando es hacerse mucho más independientes, ¿cierto? Entonces, como una cosa, una forma como lo logran es estando despiertos en periodos en los que sus padres no lo están, ¿vale? Entonces aquí está la alteración del ciclo circadiano, el retraso de fase y lo de la presión de sueño. ¿Esto por qué está dado? Básicamente tenemos algunos factores como los escolares, entonces tenemos tiempos de colegio largos, actividades extracurriculares que particularmente en Colombia todavía se les dejan un montón y la tecnología, pues que tenemos acá los dispositivos electrónicos, ¿vale? ¿Qué otra cosa sucede con ellos? Hay una disminución de la materia gris y un aumento de la materia blanca en el cerebro y hay un aumento en el sueño profundo. Tal vez por eso es que necesitan un poco menos sueño, porque su sueño, como tienen más sueño de ondas lentas, entonces tal vez durante ese tiempo pues hacen mucho más rápido la reparación celular y tal vez por eso necesitarán menos. Ahora bien, ¿qué consecuencias tiene eso? Bueno, tiene muchas, aquí abajo están. Entonces, esto tenemos alteraciones de la regulación emocional, alteración de las habilidades intelectuales, el aprendizaje y la memoria. Y el riesgo de lesiones, está descrito que los adolescentes que están muy privados de sueño tienen más riesgo de tener, uno, alteraciones de los trastornos del ánimo, pero además mayor consumo de sustancias psicoactivas. Entonces, este es un tema muy importante porque es fisiológico en ellos, entonces siempre es importante que los papás sepan cómo abordar este cambio que es natural en ellos. ¿Qué pasa ahora durante el embarazo? Entonces tenemos que en el primer trimestre hay un aumento de la somnolencia diurna y el tiempo total de sueño. Durante el segundo trimestre tenemos una disminución en el no REM, N3 y N4 y en el tiempo total de sueño, así como en el REM. Es decir, fíjense que en el segundo trimestre lo que tenemos es básicamente disminución de todas las fases y disminución de todo el ciclo del sueño. Y ya en el tercer trimestre lo que encontramos es dificultad para iniciar y mantener el sueño y mayor tiempo en cama, pero menor tiempo total de sueño. Es decir, tenemos alteraciones importantes en el ciclo del sueño. ¿Y qué pasa? ¿Qué es lo más frecuente que encontramos en las mujeres embarazadas? Lo más frecuente está el insomnio y el SAJOS dentro de las francas, digamos que patologías del sueño. Y esta combinación produce muchas consecuencias. Miren que las tenemos acá. Diabetes estacional, depresión, preeclampsia, RCIU, parto pretérmino, cardiomiopatía, bajo peso al nacer, bajo Apgar, patología psiquiátrica que no se diagnostica y hospitalización y UCI en ese recién nacido. O sea, hay muchas consecuencias y el insomnio y el SAJOS son muy frecuentes en las mujeres embarazadas. ¿Y cómo es que sucede esto? ¿Qué es lo que pasa? Básicamente, esta que es la explicación de las embarazadas, en realidad es la explicación de la mayoría de formas como el sueño termina alterando muchos sistemas y es básicamente la inflamación. Entonces, miren que tenemos un sueño de menor duración, desórdenes, trastornos respiratorios del sueño como el SAJOS, aumento del cortisol. Recuerden que el exceso de cortisol, pues básicamente es malo para casi todo. Esto produce aumento de la inflamación, tenemos mayor hipoxia, aumento del sistema nervioso autónomo y todo esto termina produciendo disminución de la tolerancia a la glucosa, disminución de la sensibilidad a la insulina y pues las consecuencias del nacimiento, la diabetes, el estrés fetal y demás. Ahora miremos el adulto mayor. ¿Qué pasa con los adultos mayores? Entonces, hay una disminución del tiempo total de sueño, más o menos entre 10 y 12 minutos se disminuye el tiempo de sueño cada 10 años. Hay una disminución en la eficacia del sueño y hay un aumento en los despertares.
Recuerden que yo les decía que el pico de melatonina se hace mucho menor, es casi imperceptible en los adultos mayores. Y ellos además tienen un trastorno en su sensibilidad o en el ciclo homeostático, que es la adenosina, que les produce todas estas alteraciones. Ahora bien, miren aquí qué es lo que pasa. En la línea de abajo tenemos la edad, 45, 55, 85 años, y este de acá, el negro, el SWS, es el sueño de ondas lentas. Entonces miren cómo disminuye progresivamente a lo largo de la vida, siendo su punto más bajo acá. Lo mismo el REM, baja, baja, baja en su punto más bajo, mientras que el NREM estadio 2 se permanece muy estable y el estadio 1 aumenta. ¿Esto qué quiere decir? Que los adultos mayores pasan su mayor parte del tiempo en sueño ligero. Ellos tienen además otra particularidad, y es que como su sueño se empieza a ser muy fragmentado, empiezan a tomar más siestas durante el día. Y esto podría también tener un impacto negativo en el sueño nocturno, porque claro, al tomar esas siestas, entonces van a tener menos presión de sueño para llegar a la noche, fraccionando su sueño. ¿Y por qué sucede? Lo que yo les decía, entonces tenemos una disrupción del ciclo circadiano, la melatonina, alteración del proceso homeostático, la adenosina, y cambios en la liberación del cortisol y la hormona de crecimiento. Esto es súper importante, la hormona de crecimiento está, digamos, como que se regulan en sentido bidireccional con la melatonina. Ustedes saben que eh, eh, perdón, es que me escribieron aquí, la hormona de crecimiento se libera durante el sueño profundo, y cambios en la hormona de crecimiento, pues va a cambiar también la arquitectura del sueño. En el climaterio tenemos entonces que hay muchas alteraciones del patrón de sueño y despertares, pero esto es una cosa que refieren las mujeres de esta edad, pero es curioso que cuando se han hecho estudios electroencefalográficos no hay cambios en el electroencefalograma, pero sí es importante tenerlo en cuenta, porque si esa es la percepción que tienen las mujeres de esta edad, pues esto va a impactar su calidad de vida. Bien, ¿por qué puede pasar esto? Entonces tenemos síntomas depresivos, síntomas vasomotores, obviamente el calor, la incomodidad, esto va a alterar su patrón de sueño, factores psicosociales, desórdenes primarios porque tengamos algún otro trastorno, de pronto ya tenemos diagnóstico de insomnio, un SAJOS o cosas similares. Ahora bien, ya con esto vamos a terminar, y acá lo que yo quiero es que ustedes se pregunten, o en realidad que me respondan, si después de haber escuchado todo lo que yo les acabo de decir, si les parece o no que saber sobre sueño, el de ustedes y el de sus pacientes, es una cosa muy importante. Y espero que la respuesta masiva sea que sí, y de eso quiero que derive que instauremos una pregunta para con nuestros familiares, nuestros pacientes, y es: ¿estás durmiendo bien? No solamente es ¿estás bien?, porque el sueño nos va a dar mucha información de cómo está esa persona. Lo que les digo, ¿ustedes están durmiendo bien? Pregúntenselo hoy, pregúntenselo mañana. Sus papás, sus hermanos, sus parejas. Y de aquí, obviamente, ¿qué va a pasar? Que cuando nos digan que no, lo que hay que hacer es estar preparados, entonces hay que informarse para poder responder y saber si lo que nos están diciendo es normal o no es normal. Em, y les voy a dejar acá entonces unas recomendaciones que se pueden dar, digamos que en términos generales, de forma masiva, no para personas que tengan alguna patología, no para personas con insomnio, les pueden ayudar, pero no todas se pueden generalizar. Pero si alguien necesita alguna recomendación para mejorar su patrón de sueño, entonces aquí hay unas recomendaciones. Que en términos generales lo encontramos en la mayoría de páginas como higiene del sueño. Yo le dejé el título del sueño como un hábito, porque esto es lo que es el sueño, ¿sí? Mientras no tengamos en nuestra mente lo importante que es dormir y lo hagamos una prioridad, probablemente nada en nuestro sueño ni en el de nuestros familiares o nuestros pacientes va a cambiar. Esto no es una cosa que uno diga, no, ya es que voy a hacer actividad física a la hora que me recomendaron y entonces voy a dormir mejor. No, en realidad lo que hay que hacer es una combinación de esto. Entonces vamos a ver que las recomendaciones son: hora de dormir y despertar regularmente a la misma hora. No, no somos robots, no tiene que ser una hora pues estricta. La recomendación es que esta hora no se modifique por más de 30 o 45 minutos. Actividad física siempre es una muy buena recomendación. La actividad física puede eliminar casi por completo el exceso de cortisol circulante, y esto va a ayudar a un estado de relajación, pero la recomendación es siempre hacerlo temprano en la mañana o máximo 2 a 3 horas antes de irse a dormir, porque si no, vamos a quedar como muy estimulados para nuestro momento de dormir.
Tener una rutina y un ambiente relajante. Las rutinas son súper importantes tanto para los niños como para los adultos, porque es tener un clic, una actividad que le dice al cerebro, oye, lo que viene después de esto es dormir, prepárate. ¿Sí? Entonces esto es súper importante. Exposición a la luz, aquí está tanto la exposición a la luz solar temprano en la mañana, que le diga a nuestro cerebro es de día, vamos a entrar en actividad, y aquí ojo con la exposición a las pantallas en la noche. Recuerden, la luz blanca de los dispositivos bloquea la secreción de melatonina, puede incluso llegar a bloquear el 80% de la secreción. Y aquí lo que yo hago es, porque por supuesto, probablemente como muchos de ustedes, yo me siento en un computador hasta las 8 de la noche, es que cambio todos mis dispositivos para que la luz que tiene sea una luz cálida y no la luz blanca normal. Y eso, pues digamos que frene un poquito el bloqueo de la melatonina que les decía. Cena y consumo de estimulantes o depresores del sistema nervioso central. Entonces, ojo con la comida copiosa en la noche, esto va a interrumpir mucho el sueño. Estimulantes como la cafeína, ¿cierto? Y depresores del sistema nervioso central como el alcohol. Si ustedes quieren dormir mejor, pues hay que evitar todas estas. Y digamos que pacientes que pudieran tener un poquito de ansiedad o cosas de estas, la escritura y la meditación antes del sueño pueden funcionar bastante bien. Ahí acabamos. Esto es un poquito de bibliografía que dejé por fuera en aras de no llenar las diapositivas. Y nuevamente muchas gracias a todos. Aquí están mis contactos, así me encuentran en Instagram, aquí está mi correo, mi número de celular por si me quieren contactar. Aprovecho de una vez para contarles que en 15 días vamos a tener propiamente una charla dedicada a sueño infantil, que obviamente, miren la hora que es, por tiempo ya no nos cabía más información. Y ya, nuevamente, muchas gracias por el espacio, muchas gracias por estar acá. No sé si alguien tiene preguntas, si alguien quiere decir algo. Doctora, pues nada, primero que todo felicitarla por la charla, la verdad, muy, muy educativa. Creo que nos ayuda mucho a nosotros como estudiantes pues de pregrado en medicina y internos y médicos generales que estamos acá. Agradecerle por contactarse conmigo por el CEF. La verdad, siento que estos espacios son muy fructíferos para nosotros y pues nada, súper excelente charla, doc. Muchas gracias. Estoy aquí. Yo creo que hasta donde yo sé, ninguna facultad de medicina hoy da ningún tipo de entrenamiento a los médicos sobre sueño. Y creo que es fundamental, así que si les interesó, si quieren que ampliemos algún tema, porque de verdad entiendo que puse un gran contenido en esta charla, pero podríamos hacer como fraccionadas para poder entrar un poquito más en detalle. Si quieren ampliarlo, si quieren más charlas, yo feliz de estar aquí con ustedes. Sí, doc, como usted ha dicho, pues siento como que nosotros, digamos, por lo menos en medicina, abordamos el tema del sueño muy ligeramente eh, y creo que estos espacios son realmente especiales para que los podamos abordar, incluso pues para enriquecer un poco a la comunidad médica. Entonces, pues siento que si se pueden seguir dando, sería súper bueno. Sí, súper. Yo feliz. Digamos que tenemos ahí la que ya habíamos agendado sobre sueño infantil. em, pero si ustedes hablan de algún tema especial que quisieran que entráramos en detalle, lo hablamos y las vamos revisando. Por ahí creo que alguien hizo una pregunta, pero no alcancé a poner el chat. Sí, doctora, la pregunta que hicieron dice, ¿existe algún dato de cuánto podría llegar a ser lo recomendado en cuanto a que pudiéramos hacer turnos nocturnos de 12 o 24 horas al mes sin que afectara nuestra salud? No hay una recomendación específica de cuánto sería lo máximo. La recomendación grande es siempre después de un turno nocturno tratar de tener un tiempo de compensación, ¿cierto? Es decir, no salir de un turno de 12 horas en la noche a seguir trabajando en otro lugar. Que el sueño, o sea, el sueño que tengamos, pues sea lo más reparador posible, ¿cierto? Porque muchas veces lo que hacemos es que no, yo duermo ahorita aquí, 2 horitas aquí rapidito y sigo haciendo otras cosas. Entonces, esa sería la idea, pero no hay un dato sobre el máximo tiempo que pudiéramos lograr. Probablemente no va a ser más de 12 horas. Hoy lo que dicen los números es que el turno nocturno de 12 horas ya genera demasiada alteración en el estado
físico del ser humano. De hecho, ustedes han escuchado, y así es como se describe, que una persona trasnochada, muy trasnochada, es casi el equivalente a una persona borracha, ¿sí? Más o menos. Y aquí les voy a decir una cosa, y es que el ser humano es muy malo midiendo, digamos, eh, cómo está su estado después del trasnocho. ¿A qué voy con esto? Y estoy segura que a ustedes les ha pasado, yo probablemente antes de hacer esto lo decía, y es, uno hace un turno nocturno, ¿cierto? Y sale a las 8 de la mañana y dice, no, pero yo pues no estoy como tan cansado, ¿cierto? Yo puedo ir y hago vueltas y hago cosas. La verdad es que no. Probablemente sí estamos teniendo alteraciones, solamente que no las estamos logrando notar. Entonces, yo les recomendaría no más de 12 horas continuas, sobre todo si se hizo un turno nocturno. Y también hay otra pregunta, doctora, y dice, doctora, usted explicó la acción de la melatonina. ¿Qué opina de utilizar esta como tratamiento, ya sean adultos o niños? Bueno, ese es un tema súper chévere, qué buena pregunta. En términos generales, en los niños, yo diría que no, porque la melatonina está diseñada para los retrasos de fase. Es decir, una persona que no tiene su pico de melatonina a la hora correcta, sino que la tiene muy tarde y yo se lo quiero adelantar, entonces sí puedo hacer que le doy melatonina dependiendo del tipo que le dé, porque hay de acción rápida y de acción lenta, pero digamos que le doy melatonina a las 8 de la noche para que esta persona se me quede dormida a las 9, ¿cierto? Entonces, si lo que estoy tratando es una alteración del ciclo circadiano y lo quiero regular con melatonina, la respuesta es sí. Si simplemente lo que tengo es un niño que de pronto se me despierta mucho en la noche, los papás están cansados, yo quiero que el niño me duerma más, la respuesta es no a la melatonina, ¿sí? Entonces no hay como dependiendo del grupo. Particularmente, por ejemplo, en el insomnio, la melatonina podría ayudar un poco, no como tratamiento de base, sino como coadyuvante a la terapia cognitivo-conductual, que es el gol estándar dentro de la terapia del insomnio. Definitivamente no de forma indiscriminada. O sea, ahora lo que pasa con la melatonina es que cualquier persona que dice, sabes, yo siento que he estado como durmiendo mal, en vez de corregir y regular su ciclo circadiano, comer mejor, hacer actividad temprano, no estar pegado a las pantallas, tratar su salud mental, lo que hace es que va y se toma una pastilla de melatonina para dormir. Entonces es como un parchecito ahí que está haciendo, como tapando un hueco sin en realidad solucionar el problema. Muchas gracias. Listo. Doctora, creo que le están haciendo otra pregunta en el chat. Sí, por ahí, Dice, es que no me sale. ¿Alguien la puede para leer, por las favor? madres lactantes, ¿cómo afecta el sueño y cómo se puede mejorar este? Para Sí, las madres lactantes. ajá, sí. Bueno, las mamás, sobre todo los niños lactantes, están súper privadas de sueño, sobre todo en los primeros meses. ¿Uno cómo les ayuda? Lo ideal es ir ayudando a que los niños tengan un mejor patrón de sueño y con esto la mamá tenga un poquito de menos despertares. Pero sí es cierto que los primeros meses los niños se despiertan un montón y no hay mucho que hacer, ¿sí? Podemos ayudarles, lo que les digo, a que con el pasar de los meses, cuando el niño se va haciendo más grande, tenga cada vez menos despertares. Pero evitar que un bebé de, no sé, 3 meses se despierte 3 o 4 veces en la noche a comer, por ejemplo, que eso puede ser muy frecuente, es difícil. Sí, sí, básicamente están muy privadas de sueño y no hay tantas herramientas que les podamos ofrecer. Doctora, muchas gracias por la respuesta. Hay otra pregunta para nosotros los médicos, ¿cuál será la recomendación para tener un mejor sueño? Creo que era lo que estaba preguntando el doctor César sobre las recomendaciones que nosotros podríamos tener como médicos. Ella dice, he leído que el ejercicio ayuda en todo, que ayudaría sobre todo en nosotros que hacemos turnos nocturnos. Sí, sí, la verdad es que el ejercicio ayuda un montón, lo que les digo, por dos razones. Lo primero es que elimina el exceso de cortisol, entonces va a favorecer que el estrés que nos ha producido el turno nocturno, ese cortisol se elimine.
¿Qué recomendaciones hay? En muchos países hacen turnos que son rotatorios, es decir, no siempre, no es como nosotros que tenemos un turno cada quinta noche, por ejemplo, sino que hay muchos lugares donde hacen hoy tarde, mañana noche, pasado mañana por la mañana. Entonces, lo ideal es que el tiempo que pase entre cada turno nocturno sea de por lo menos, o sea, lo mínimo deberían ser 72 horas. Esto es súper importante para nosotros porque sé que hacemos muchas cosas. A ver, hacemos mucho más de esto que se nos propone, ¿cierto? Podemos hacer un turno día de por medio o cosas así. Se recomienda que el día que nosotros vamos al turno tengamos una alimentación, digamos, saludable y ojalá temprano en la noche, por lo que yo les decía, no estamos diseñados para hacer comedores nocturnos. Entonces, ¿qué pasa? Que si además de que yo estoy despierto, como, ¿cierto? Porque como a la medianoche, cuando en realidad la mayoría de veces no tenemos hambre, sino que es una cosa ahí como social, entonces hay que comer de forma saludable antes de llegar al turno. Si podemos, dormir también un poquito antes de llegar al turno, eh, exponerse a la luz durante toda la noche que estamos en el turno, a la luz, ahí sí a la luz, digamos que artificial, y al día siguiente compensar. Muchas gracias, doctora. No, muchas gracias a ustedes. Por ahí creo que ya no vi más preguntas. Entonces, nada, nuevamente muchas gracias a todos. Espero que tengan una muy bonita noche. Ahí están mis datos, por favor, tómenlos si ustedes los necesitan, sus familiares, sus pacientes, lo que sea. Y nos vemos en 15 días nuevamente. Si tienen algún tema especial que quieran tratar, me lo hacen saber ahí a través por el grupo de Instagram. Doc, hay otra pregunta y es, doctora, ¿es verdad que los niños se acostumbran a dormir con ruido si uno los enseña desde chiquitos? Sí, claro, por supuesto. Ellos, de hecho, durante mucho tiempo la medicina del sueño recomendó que lo que deberíamos hacer es dormir en silencio. Y esa recomendación está muy revaluada ahora. Y viene de que hace cuando dormíamos a la intemperie en las cavernas, ahí había ruido, ¿cierto? Era el ruido natural. Estaban los árboles, el viento, los animales y pudiera ser hoy lo que se está pensando es que tal vez no deberíamos dormir en tanto silencio extremo como venía siendo la recomendación, sino que podríamos dormir con el ruido ambiental. Ahora, ojo que cuando estoy hablando yo de ruido, hablo de ruido moderado, es decir, un bebé debería poder dormir en una cunita mientras hay unas personas tal vez haciendo el almuerzo en la cocina y suenan las ollas y están barriendo, con ese ruido sí. Probablemente, si estamos hablando de un ruido mucho más fuerte, que si el niño se puede acostumbrar, sí se puede acostumbrar. Lo que probablemente no es que no sea la mejor recomendación. ¿Por qué? Porque el estímulo sonoro va a hacer que probablemente su sueño no sea igual de profundo. Eh, entonces, digamos que el ruido ambiental sí, ruido en exceso no. Listo, listo. Bueno, creo que ahora sí esa fue la última. Sí, Doc, ya no tenemos más preguntas. Muchas gracias a todos los que hicieron también su intervención y a la doctora por sus respuestas tan apropiadas. E igualmente muchas gracias a todos por haberse conectado a la charla. Doctora, y en especial a usted nuestros agradecimientos. Vale, claro que sí. Muchas gracias a todos. Cuídense mucho, que tengan una bonita noche. Igualmente, doctora, muchas gracias.